Hola a todos, buenos días. Es un placer para nosotros contar con su presencia en este nuevo webinar organizado por Fornea Networking. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos el tiempo que nos brindan para participar en este espacio de aprendizaje, actualización y fortalecimiento profesional. Sean todos ustedes bienvenidos. El tema de este webinar es Monitoreo avanzado en redes MikroTik, un espacio diseñado para fortalecer los conocimientos sobre herramientas y buenas prácticas para la supervisión eficiente de redes. Para este webinar contamos con la participación del ingeniero Luis Aguilar, especialista en telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en el sector. Además, es trainer certificado de MikroTik, lo que respalda su amplia trayectoria técnica y su conocimiento en soluciones orientadas a redes empresariales e ISP. Le doy paso al ingeniero Luis. Adelante. Hola, saludos a todos. Buenos días, Arnaldo. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar del monitoreo avanzado de redes con equipos MikroTik. Cuando la red te avisa antes que el cliente. Eso es lo que queremos. Entonces acá vamos a tocar 4 puntos importantes. Vamos a hablar del protocolo SNMP. Por supuesto, vamos a hablar de MikroTik, el sistema operativo Router OS y cómo se integra con el monitoreo. Vamos a hablar de lo que son las métricas y las alertas. Mi nombre es Luis Aguilar, como ya lo mencionó Arnaldo, bueno, tengo ya bastante tiempo y camino recorrido en telecomunicaciones, soy trainer oficial de MikroTik y bueno, tengo mucha experiencia con el tema de monitoreo, así que durante esta hora, bueno, espero poder transmitirles ese conocimiento para que ustedes puedan implementar un monitoreo eficiente en sus equipos y en sus redes. Fíjense, el monitoreo es el invitado que nadie recuerda hasta que algo falla. Cuando todo va bien, nadie recuerda que existe. Cuando implica un gasto, porque siempre va a implicar un gasto y dedicarle tiempo, entonces quizás la respuesta es no es necesario. Pero cuando la red falla, ahí es donde nos lamentamos y entendemos que debimos haberlo implementado. Si no te avisa tu red, te avisa tu cliente. Para los que están acá, que trabajan en empresas, que trabajan en ISP, proveedores de servicio de Internet, el monitoreo es necesario y si no, lo vas a tener porque el cliente te va a llamar, el cliente te va a escribir y se va a quejar de que le está fallando el servicio. O sea que va a ser un monitoreo, pero del cliente. Entonces, fíjense, el mantenimiento correctivo siempre es más costoso que el preventivo. Apagar incendios cuesta más que prevenirlos. La disponibilidad es algo que nosotros debemos plasmar siempre en los contratos. Va a estar por el piso. Cada hora, cada minuto caído se erosiona el SLA, que es el acuerdo de nivel de servicio, y la reputación, y por supuesto la fuga de clientes. El cliente que se entera antes que tú no vuelve. Nosotros siempre hemos mencionado en charlas, en los cursos que dictamos, y lo tenemos como una especie de eslogan, que el PIN no es monitoreo. El PIN te dice si el equipo respira, pero no te dice si está enfermo. ¿Qué nos permite el PIN? Que, ojo, es una utilidad del protocolo ICNMP fundamental en las redes, pero no es la mejor para monitorear, porque el PIN solo nos dice si el equipo está encendido y alcanzable. Podemos medir tiempos de respuesta, el jitter, pero el PIN no nos dice la salud del equipo, no nos dice cómo está su CPU, su memoria, si hay errores. Así que es muy limitado. Por otra parte, tenemos el monitoreo utilizando el protocolo SNMP, del cual vamos a hablar más adelante, que es un monitoreo proactivo, porque nos permite recolectar variables reales de funcionamiento del equipo. Me permite detectar degradación antes del corte total, si hablamos de un radioenlace, si hablamos de una OLT y unas ONUs. Me permite guardar históricos, lo cual es fundamental para nosotros tener gráficas de disponibilidad en el tiempo. Y por supuesto, disparar alertas antes de que el cliente se afecte. Entonces, yo creo que este es el mejor ejemplo que podemos mostrarle. Fíjense, tenemos en pantalla una impresora a la cual le estamos haciendo PIN y el PIN responde. Pero la impresora tiene un atasco de papel. Una impresora con atasco de papel no funciona, no cumple la función para la cual nosotros la necesitamos. Entonces acá nos podemos dar cuenta que el PIN no es suficiente.
¿Cuál va a ser el viaje de hoy? Bueno, vamos a hablar de por qué importa el monitoreo. Vamos a hablar de fundamentos de SNMP. Vamos a hablar de las versiones de SNMP que podemos y debemos implementar en nuestras redes. Vamos a hablar de cómo se configura este protocolo en Routeros, en MikroTik. Vamos a hablar de métricas y terminamos con alertas. Entonces, ¿qué es SNMP y cómo funciona? El Simple Network Management Protocol es un protocolo que tiene más de 50 años de funcionamiento y sigue siendo el más utilizado porque es el único protocolo que es común para la totalidad de equipos que nosotros podemos tener en una red. Aquí hago un paréntesis. ¿Existen protocolos más modernos? Sí, por supuesto. Esos protocolos más modernos me permiten monitorear sistemas operativos, por ejemplo, la salud de un servidor con Windows, la salud de un servidor con Linux. Eso lo puedo monitorear con protocolos más modernos. Pero esos protocolos yo no los puedo aplicar para monitorear un router o para monitorear una impresora, que fue la que utilicé en el ejemplo, o para monitorear un UPS. Entonces NMP sigue estando vigente porque es el único protocolo común. Entonces es universal, es estandarizado, porque voy a tener un solo sistema que me monitorea la totalidad de equipos en mi red. Y básicamente cualquier dispositivo de red hoy en día habla este protocolo, y no solo dispositivos de red, porque mencioné un UPS que quizás no es un dispositivo de red, pero hoy en día los UPS también son monitoreables vía SNMP. ¿Cuáles son los tres roles de la arquitectura SNMP? Bueno, el propio sistema en sí tiene un nombre técnico, el NMS, significa Network Management System. Vamos a ver que hay varias opciones en el mercado. Este NMS es quien hace las preguntas y centraliza la información de toda la red. El agente es un software, un elemento que corre dentro del dispositivo y es quien responde las preguntas que hace el NMS. Es decir, que si yo quiero monitorear un router MikroTik, él tiene internamente la figura del agente y ese agente hay que habilitarlo. Vamos a ver cómo se hace. Y finalmente el dispositivo que queremos monitorear: router, switch, radioenlace, OLT, UPS, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gráficamente, fíjense, tenemos a mano derecha el NMS. Él interroga, en este caso, supongamos que está interrogando un router, pero esa pregunta no llega directamente al router, llega es a la gente, que la gente forma parte del router. Entonces, aquí le está haciendo una pregunta. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta A? Eso es lo que el NMS le está preguntando a la gente. Y la gente valida ese dato en el dispositivo. Si ese dato existe, responde, bueno, la respuesta a la pregunta A es 243. Después le daremos contexto a estos números. Las consultas utilizan UDP por defecto en el puerto 161. Estas consultas se conocen como GET. Es cuando hago una pregunta. Eso es un SNMP GET. También puedo utilizar el SNMP para enviar comandos, enviar instrucciones a los equipos. Esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Eso se conoce como el SNMP set. También hay otro modo de funcionamiento donde el dispositivo y el agente le envían información al NMS en caso de tener una falla. Así el NMS no les esté preguntando. Eso se conoce como trap y por defecto utiliza UDP 162. Entonces, las preguntas que nosotros hacemos a los dispositivos tienen un nombre técnico. OID significa Object Identifier. Ese Object Identifier forma parte de una jerarquía, una estructura en árbol que básicamente está conformado por números separados por puntos. Entonces, cada pregunta que nosotros vamos a hacer a los equipos para conocer una variable de funcionamiento tiene su propio OID. Hay OIDs generales. ¿Qué significa generales? Que todos los equipos van a responder a esas preguntas. Por ejemplo, uptime, que es uptime, el tiempo que tiene encendido el equipo. Eso es una consulta general. Todos los equipos que hablen SNMP van a responder eso. Y hay preguntas propietarias, lo que se conoce como las preguntas enterprise, que es una rama
de esa jerarquía de los OIDs que está casada con cada vendor, con cada fabricante. Entonces hay una rama para MikroTik, hay una rama para Cisco, hay una rama para Fortinet. Acá tenemos un ejemplo, fíjense. La estructura, vamos a hacer unas anotaciones por acá. Empezamos acá, en esto que se llama ISO, que sería el primer número de la OID. Después viene organización, después viene el DOT, después viene Internet. Y fíjense que por acá se divide en dos ramas. Esta rama Management, donde está System. Y por acá nos vamos a la rama privada, donde están entonces los distintos vendors. Miren MikroTik por acá, miren Cisco. Entonces, si yo quiero preguntar o preguntarle a un equipo MikroTik por su voltaje, entonces el camino de la rama, fíjense que es por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y ya cuando estoy dentro de MikroTik, bueno, ahí sigue la numeración. Y eso es un desarrollo propio que hace MikroTik. Por ejemplo, si quiero conocer el voltaje de un equipo MikroTik, entonces, ¿cuál sería el OID? Este número que están viendo en pantalla. Si quiero, por ejemplo, conocer el uso del CPU de un router Cisco, ¿cuál es el OID? Este que están viendo en pantalla. Pero si quiero conocer el uptime de cualquier equipo, porque ese es un valor general, entonces el recorrido sería por acá, por System. Ok, entonces, esas preguntas, esos OIDs, los podemos utilizar de forma individual, que es lo que se recomienda, o trabajarlo como si fuese una base de datos con muchas preguntas. Esa base de datos con muchas preguntas se llama la MIP, que significa Management Information Base. Es un documento editable tipo TXT que agrega muchas preguntas. Entonces, una manera de trabajar que no es la que yo recomiendo es agarrar toda una MIP y hacerle todas esas preguntas a un equipo, pero eso normalmente genera varios problemas. Primero, puede saturar el equipo porque son cientos, a veces hasta miles de preguntas. Segundo, no todas esas preguntas te van a generar una respuesta y no van a terminar siendo útiles. Entonces es mejor tomar las preguntas necesarias, en este caso las OIDs que nos interesan, y hacer solo esas preguntas. Me quedo con el ejemplo de la impresora. ¿Qué le pudiese yo preguntar a una impresora? Lo que se conoce como variables de funcionamiento. Dime tu nivel de tóner, si es monocromática o si es a color, bueno, los 3, 4 colores. Dime, por ejemplo, la cantidad de hojas que llevas impresas. Dime, por ejemplo, si hay papel o no en la bandeja. Esas son variables típicas de una impresora. Finalmente, le vamos a terminar haciendo 4 o 5 preguntas. Entonces, no tiene sentido preguntarle toda una MIP a una impresora, hacerle 100, 200, 300 preguntas cuando solo me interesa monitorear 4 cosas. Ok, ¿cuáles son los comandos o las operaciones que nosotros típicamente podemos hacer vía SNMP? El GET, que es el que más vamos a utilizar, que básicamente es hacer una pregunta, es hacer un SNMP GET. Dame el valor de esta OID. El GET Next es básicamente preguntar el siguiente valor. Eso es cuando estoy interrogando y quiero hacer una pregunta tras otra de todo lo que está en el árbol, de todo lo que está en ese árbol que ya les mostré. El SNMP Walk, que es recorrer toda la rama. Por ejemplo, yo si quiero ubicar las OIDs de un equipo MikroTik, entonces yo me voy a la rama MikroTik y le hago un SNMP Walk. Entonces voy a preguntar todo lo que MikroTik me permite a un equipo. ¿Con qué finalidad? Para luego de tener todas esas preguntas y posibles respuestas, solo tomar las OIDs que me interesan. Y finalmente el trap, como les mencioné, que el equipo si tiene algún problema lo notifica. Acá tenemos un ejemplo, fíjense. Vamos a preguntar a un equipo cuál es su potencia de recepción. Entonces, a un equipo MikroTik, fíjense, sería algo como esto. Es un SNMP GET y por acá vendría una pregunta. Ojo, estos 3 puntos suspensivos, lo que quiere decir es que esta pregunta, este OID realmente no está completo. Por acá vienen más números, simplemente es para que de forma visual ustedes se vayan acostumbrando y familiarizando con esto. Entonces le estoy haciendo un GET y me responde su potencia de recepción. Supongamos que es un radioenlace.
Aquí estoy haciendo una pregunta genérica del uptime. Esta pregunta la responde cualquier equipo que al SNMP. ¿Y qué me dice? Bueno, mira, yo tengo 147 horas encendido. Y aquí estamos haciendo otra pregunta que también es de las genéricas que cualquier equipo debería responderte. ¿Cuál es la carga de tu CPU? Y aquí me está respondiendo 6%. Fíjense, 3 preguntas, 3 respuestas. Ok, vamos a hablar de las versiones de SNMP. Yo les dije que esto tiene más de 50 años y es la verdad. Comenzamos por la versión 1, luego llegó la versión 2C y finalmente la última que está comercialmente aplicable, que es la versión 3. Vamos a entenderlas. La original versión 1, funcional pero muy básico. La autenticación es por algo que se llama la comunidad, ya lo vamos a ver, y es en texto plano. Es decir, cualquiera con un sniffer puede entender lo que allí está viajando. La versión 2C, más eficiente, consume menos ancho de banda, aunque SNMP de por sí consume muy poco ancho de banda. Me permite nuevos tipos de datos, pero sigue estando en texto plano la comunidad. Y finalmente llegamos a la versión 3, que es la segura, donde tenemos autenticación y cifrado. Es el estándar moderno que deberíamos utilizarlo cuando podamos. ¿Por qué digo cuando podamos? Porque imagínense que ustedes quieren monitorear un UPS y el UPS solo habla SNMP versión 2C. Bueno, no pueden aplicar la versión 3. Así de sencillo. En el caso de Microtik, afortunadamente, Routeros soporta la SNMP versión 3. Entonces, una tabla comparativa donde en SNMP versión 1 y versión 2 la única seguridad, y abro comillas, es el nombre de la comunidad. Porque el resto no tiene autenticación, no tiene cifrado y el texto viaja en forma plana. Si puedo escoger entre los dos, por supuesto me voy con SNMP versión 2 porque tiene un mejor rendimiento. La versión 3, que es la recomendada, es cifrado. Eso sí, ese cifrado me va a generar más cabeceras, así que va a consumir un poco más de ancho de banda que la versión 1 y la versión 2, pero es la segura. Ok, en la versión 1 y versión 2, como no es cifrado, la única seguridad, y fíjense que está entre comillas, dice contraseña, es el nombre de la comunidad. ¿Cuál es un ejemplo del nombre de la comunidad? Imagínense estas películas de suspenso, de detectives, donde ustedes tocan una puerta, pero esa puerta no se la abren a todo el mundo y ustedes tienen que decir una palabra clave para entrar. Eso es la comunidad en SNMP, esa palabra clave. ¿Qué significa esto? Que el NMS, si quiere monitorear un equipo, tiene que tener una palabra común. La comunidad que yo declaré en el sistema de monitoreo tiene que ser la misma que está registrada en el equipo, porque si no, cuando yo le hago la pregunta, le digo, dime cuál es tu temperatura, no me va a responder. Eso es la comunidad. Las comunidades me permiten trabajar en modo solo lectura, que básicamente es lo que hacemos nosotros cuando monitoreamos, y modo de escritura. ¿Por qué? Porque SNMP cuando se desarrolló, se pensó para utilizarlo como protocolo de configuración de equipos. Hoy en día esto no se utiliza así, o no tanto, no se utiliza tanto así. Es más para monitoreo, pero sepan que por vía SNMP nosotros también podemos generar comandos a los equipos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si solo es monitoreo, que va a aplicar en el 99% de los casos, entonces solo debemos activar la comunidad de lectura, nunca la de escritura. Y finalmente, como les mencioné, el tema de los traps, que es para que el equipo reporte una falla de forma proactiva. Esto normalmente, si tienes un sistema bien diseñado, no hace falta que configures trap. Ok, la pregunta que nos hacemos, que les hago, ¿por qué deberíamos hoy en día utilizar SNMP versión 3? Porque cifra los datos, ya no van en texto plano, porque autentica al que pregunta y porque me garantiza integridad. Ok, ¿cómo habilitamos SNMP en Microtik? Muy bien, vamos a verlo. Antes de empezar, requisitos. La conectividad.
el sistema de monitoreo, esté donde esté, tiene que alcanzar a los equipos que quiere monitorear. Estén en la misma red, estén en otra red, deben ser alcanzables, debe existir conectividad. Se debe permitir el puerto UDP que utilice SNMP. Por defecto es 161, pero con reglas de nateo que ya les voy a mostrar, podemos utilizar otro puerto y es lo recomendado. Sobre todo si el equipo está en una red diferente de donde está el sistema de monitoreo. Ok, la comunidad y usuario dedicado. Nunca utilizar la comunidad que viene con los equipos por defecto, que es la palabra public. Y si voy a crear la autenticación, nunca un usuario que se llame admin. Y finalmente, identificar las OIDs. ¿Qué OIDs necesito? Eso lo podemos hacer con un software que también les voy a mostrar en vivo. Ok. Entonces, el primer paso es habilitar el agente. ¿Se acuerdan el diagrama? Vamos a volver atrás rápidamente. Ok. Esta cajita hay que habilitarla. ¿Cómo se hace en MikroTik? ¿Cómo habilitamos el agente? En el menú IP SNMP. Básicamente es un check, ya lo vamos a ver en vivo. Y definir la comunidad. Ahí van a conseguirse la comunidad por defecto public, la vamos a editar y la vamos a cambiar por otra palabra. Fíjense que en este ejemplo estamos definiendo como palabra de community redes Fornet, pero bueno, cambiamos las letras por los números para que no sea tan fácil, ¿no? Y lo importante, fíjense, solo lectura, escritura no. Entonces, ¿cómo sería? Vamos al menú IP SNMP y fíjense, acá está el check, enable, habilitamos. Ese es el primer paso. Ya con esto mi equipo empieza a hablar SNMP. Pero inmediatamente después de este paso hay que editar la comunidad para no utilizar la palabra public. Entonces, presionamos este botón que dice Community, vamos a conseguirnos la comunidad por defecto, le damos doble clic y lo primero que vamos a hacer es cambiar esa palabra. ¿Qué deberíamos colocar allí? Bueno, algo que se parezca a una contraseña, mínimo 8 caracteres. Ojo, sigue viajando en texto plano, pero por lo menos evitamos que cualquiera con un escáner SNMP, un hacker o alguien ocioso en la red, escanee utilizando la palabra public y pueda entonces leer valores de nuestro router. ¿Va a poder apagar el router? ¿Va a poder hackearme el router? No. Siempre y cuando tu comunidad esté en solo lectura, no hay ningún peligro de que te afecten tu router, pero sí pueden leer los datos que tiene tu router, que en algunos casos es confidencial. Entonces sí pueden escanearte tu equipo. Muy bien. Y un paso muy importante que nosotros deberíamos también definir desde qué IP o desde qué segmento de red pueden hacerle preguntas a mi equipo. Ok, paso 1, definir la comunidad, cambié public, perfecto. Pero si alguien descubre esa comunidad, entonces puede interrogar mi equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Una capa adicional de seguridad. Decimos solo desde ciertas redes pueden escanear mi equipo, solo desde ciertas redes o desde cierta IP. Y no está de más robustecer esto con una regla de firewall. Solo permitir el SNMP en el puerto que yo decida trabajar desde ciertas IPs y descartar con una regla de drop cualquier otra consulta. Ok, la versión 3. La versión 3, entonces, más allá de tener un nombre, que es la comunidad básicamente, me permite activar un campo de seguridad, protocolos de autenticación y protocolos de encriptación. Entonces acá ya es mucho más difícil, de hecho prácticamente imposible si las claves tienen las longitudes correctas, de que puedan interrogar mi equipo usuarios no autorizados. Entonces, ¿qué se recomienda? Autenticación más cifrado y que utilicemos, lo vamos a ver en vivo en unos minutos, SHA más AES, porque los otros protocolos disponibles como MDS, MD5 o DES son legacy, son viejos y ya no son seguros. Entonces, fíjense, definimos un nombre
En el campo Security, seleccionamos privado y aquí utilizamos como protocolo de autenticación SHA-1 y encriptación AES y definimos nuestros passwords de autenticación y encriptación que deben ser diferentes. Recomendaciones, al menos 16 caracteres, nada que sea de diccionario, es decir, combinemos letras con números, no vayamos a poner, no sé, Lima, Perú, 2026. No es un buen password. No es un buen password. Y finalmente, entonces, con respecto a este módulo, las OIDs. Las OIDs las podemos ubicar de tres maneras. Manera 1, que te las dé el propio fabricante en su manual, en sus foros, en su sección de soporte técnico. Manera 2, usar un software genérico que se conoce como MIP Browser para interrogar el equipo y conseguir las OIDs. Y manera 3, que solo lo tiene MikroTik y es espectacular, es utilizar la propia consola del equipo para que él te diga cuáles son las OIDs sin tener que hacer el paso 1 ni el paso 2. Entonces, no hay excusa. En MikroTik las OIDs están a un paso de distancia. Fíjense, acá tenemos un par de ejemplos. Hay equipos MikroTik que tienen un menú que se llama System Help, no lo tienen todos. En ese menú puedo monitorear voltaje, temperatura, fan coolers, entre otros campos. Entonces, si yo quiero conseguir las OIDs porque me interesa monitorear eso del router, ¿cuál es el comando? System Help Print OID. Y fíjense que ya me da las OIDs. Lo mismo, estoy monitoreando un equipo MikroTik que tiene interfaz inalámbrica, bien sea porque es un Wi-Fi, bien sea porque es un radioenlace. ¿Cuál es el menú? Interface Wireless Print OID. Ese comando lo ejecuto en la consola y me dice todo lo que puedo monitorear a nivel inalámbrico. Por ejemplo, clientes conectados, frecuencia, entre otros campos. Entonces, no tuve que ir a un foro, no tuve que buscar un manual, no tuve que hacer una búsqueda en la web, no tuve que preguntarle a la IA. No tuve que usar el MIP Browser para interrogar el equipo porque ya MikroTik te lo da. Ok. Errores frecuentes que debemos evitar. Lo que rompe o expone el SNMP. Dejar la comunidad public, que es la que está por defecto. Es la primera prueba de cualquier atacante, así que hay que cambiarla. Que dejemos SNMP abierto todo internet, sin reglas de firewall o sin filtrar, para que solo desde la IP de nuestro sistema de monitoreo se puedan hacer preguntas. Utilizar en redes no confiables la versión 1 o la versión 2C. Otro error, cargar el MIC completo, saturando el CPU y consumiendo el ancho de banda de los enlaces. Si voy a utilizar TRAP, entonces tengo que permitir el protocolo y el puerto UDP 162. Y un error también común, no documentar. Todo debe documentarse. Entonces, antes de avanzar, vamos a ver acá en vivo. Vamos a ingresar un MikroTik que tengo por acá a la mano para que ustedes vean. Fíjense, acá estamos en un MikroTik. Entonces, ¿dónde vamos? Menú IP, SNMP. Aquí habilitamos el agente. Aplicamos. Rápidamente tenemos que ir a Communities y ahí van a ver una comunidad que se llama Public. Le damos doble clic y le cambiamos el nombre Pública. Yo se lo cambié acá. Pero aquí está Public, lo cambiamos por un nombre. Otro paso que acá no lo vamos a hacer, pero ustedes deberían hacerlo en sus redes y hay que aplicarlo en las redes que ya están en producción. Acá donde dice Address, especificar desde qué redes yo voy a permitir las consultas SNMP. Por ejemplo, yo lo voy a permitir desde la red 172.24.50/24. O no, solo lo voy a permitir de la IP de mi sistema de monitoreo, que es la 103.2. Listo. ¿Qué estamos diciendo acá? Solo desde esta IP yo voy a permitir consultas. Es decir, que si un hacker, que no va a estar en esa IP,
trata de hacer consultas a mi equipo, por más que conozca la comunidad, no va a recibir respuesta. Y finalmente, solo lectura. En algunos casos podemos generar reglas de escritura, pero en el 99% va a ser solo lectura, así que solo marcar solo lectura. Esto es con respecto a la versión 2C, que es la que habla MikroTik, cuando yo tengo el campo security en none. Él va a hablar por defecto la versión 2C. Pero si yo quiero utilizar la versión 3, que es lo recomendado, entonces cambio acá a private, selecciono SHA-1, selecciono AES, que son los protocolos de autenticación y encriptación más seguros, y defino acá mi clave. De hecho, me puedo ir a una web y le digo, genérame una clave segura de 16 caracteres y genero una para autenticación y otra para autenticación, otra para encriptación. Ok, entonces, ahora veamos cómo el equipo nos arroja las OIDs. Nos vamos al New Terminal. Ok. Aquí me está pidiendo el password. Vamos a ver si es este. Ok. Entonces, por ejemplo, este equipo es un equipo virtual, no tiene interfaz wireless, pero supongamos que yo quiero monitorear las interfaces. Entonces el comando es interface print OID. Entonces, fíjense, yo quiero monitorear los paquetes entrantes en la interfaz Ether 1. Bueno, aquí está este que se llama packet in, este número. Esto es la OID que yo me voy a llevar a mi sistema de monitoreo, que ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver que tengo por acá otro router. Vamos a dejar de compartir esta y vamos a buscar por acá otro router. Si tiene el menú que quiero mostrarles. Fíjense, ciertos equipos MikroTik, igual esto lo vamos a ver al final con más detalle, pero ciertos equipos MikroTik tienen el menú que se llama System Health, que te permite monitorear variables de energía y ambiente. Entonces, por ejemplo, en el caso de este modelo, tengo temperatura y voltaje. Supongamos que esto es lo que yo quiero monitorear. Entonces, necesito la OID. Me voy a New Terminal, System Health print OID. Entonces, este que se llama value y este que se llama value son los valores que me interesan de temperatura y voltaje. Esos son los que yo me llevo a mi sistema de monitoreo. Muy bien. Entonces, sigo con la presentación. Entonces, vamos a hablar de qué medimos o qué debemos medir. ¿Qué deberíamos medir nosotros en un equipo de red? Interfaces y tráfico. Para tener velocidad, para tener throughput, por lo menos de las interfaces críticas. CPU. Es obligatorio monitorear el CPU de los equipos. Un equipo, cualquiera que sea, cualquier modelo con los CPUs o el CPU por encima de 80, 85%, va a empezar a fallar. Eso debo monitorearlo. Entonces, la salud de un equipo es el consumo de CPU, es la memoria RAM. Y me interesa el histórico, porque a lo mejor el histórico me permite saber que en horas de alto tráfico, supongamos si soy un ISP de 9 de la noche a 12 de la noche o a 12 de la mañana, el CPU sube y llega al 90%. Eso, como yo me entero, necesito históricos. ¿Y quién me da el histórico? El sistema de monitoreo. Si no, estoy condenado a ver los datos en vivo. ¿Y qué pasa el día que no lo vea en vivo? Ok. Entonces, otras señales vitales, el uptime, porque me dice cuánto tiempo tiene el equipo encendido. Temperatura y voltaje depende del equipo. No todos los equipos MikroTik te van a dar ese valor. Y otros eventos críticos. Hay un término que a mí me gusta muchísimo, ya se los mencioné, acá lo repito, que son las variables de funcionamiento. Yo no le puedo preguntar a una impresora, dime el estatus de tu interfaz número 8, porque las impresoras que hablan SNMP tienen un solo puerto, no tienen el puerto 8. Yo no le puedo preguntar a una impresora, dime cuál es tu potencia de recepción,
porque eso no existe en una impresora. Entonces nosotros tenemos que entender que las variables de funcionamiento son propias de cada equipo. Si es un radioenlace, entonces, ¿cuáles son sus variables de funcionamiento? ¿Qué deberíamos monitorear? Más allá del tráfico y el CPU, potencia de recepción, relación señal a ruido, CCQ, que es la calidad del enlace, modulación. Esas son variables de funcionamiento que debemos monitorear de un radioenlace. No solo Microtik, de cualquier fabricante. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite saber cómo funciona. Por ejemplo, la modulación. La modulación tiene una relación directa con la capacidad. Si la modulación baja, baja la capacidad del enlace. Entonces, supongamos que ese enlace nosotros lo utilizamos para transportar 100 megas de un cliente. ¿Qué pasa si la modulación cae? Probablemente ya el enlace no tenga la capacidad de transportar los 100 megas. A lo mejor ahora solo transporta 50. Ahora vean el ejemplo y vean lo que le estoy diciendo. Un enlace que ya no transporta 100 megas sino 50, ¿responde PIN? Sí, responde PIN. ¿Puedo seguir monitoreando el CPU? Pueden seguir monitoreando el CPU. ¿Pueden seguir monitoreando el uptime? Pueden seguir monitoreando el uptime. Entonces, fíjense la diferencia. Te sigue respondiendo PIN, puedes monitorear variables genéricas o generales, pero ya el enlace no cumple la función que a ti te interesa. A ti te interesa que transporte 100 megas porque son 100 megas de un cliente que paga por 100 megas. Entonces aquí tienes que monitorear la variable correcta, en este caso modulación, relación señal a ruido y nivel de señal, porque esas también tienen relación directa con la modulación. Si la señal cae o cae la relación señal a ruido, cae la modulación. Eso es lo que debes monitorear. Aquí lo vemos. Tenemos un cliente que me interesa que su enlace transporte 70 megas y fíjense, como lo estoy monitoreando, él en condiciones normales tiene una capacidad de 80, pero aquí se degradó. Por el motivo que sea, por interferencia, porque se movió una antena. Entonces, ¿qué ocurre? Durante este tiempo el cliente está siendo afectado, pero todavía tiene servicio. Entonces aquí nosotros rápidamente tomamos los correctivos, visitamos al cliente, vemos si es que la antena se movió, cambiamos de frecuencia. Entonces estamos yendo más allá. Probablemente estamos solucionando el problema antes que el cliente se dé cuenta y reporte. Entonces aquí tenemos un ejemplo ya más concreto, fíjense, de 3 casos de uso donde estamos haciendo preguntas a equipos Microtik. Aquí estamos preguntando por la potencia de recepción, haciendo un get con estado ID y nos da el valor de potencia de recepción. Aquí estamos monitoreando el uptime, que ya saben que es un valor genérico o general. Y aquí estamos monitoreando la carga de CPU de este modelo de equipo, que es un CCR 2004. Estamos monitoreando el CPU número 2, porque los CPU del 2004 son 4, es CPU 0, CPU que es el 0, que es el 1 que es el 2 que es el 3 y el 3 que es el 4. Entonces, cuando monitoreamos la carga de este punto 1, estamos monitoreando el CPU 2. Y me está respondiendo 6. ¿Qué significa 6? Que la carga está en 6%. Ok. Vamos a hablar entonces de herramientas de monitoreo. Aquí tenemos algunas de las más utilizadas, no son las únicas. Deben existir al menos 100 herramientas de monitoreo establecidas que hacen muy bien su trabajo. LibreNMS, que es open source. Savix, que es open source y es la herramienta open source más usada en el mundo. Observium, que es open source, también se usa mucho. DUT, que es de Microtik, que es nativa de Microtik. PRTG, que es propietaria, es muy intuitiva, es de la compañía Pazler. SolarWinds, que también es propietaria, es una suite Enterprise. Todas estas herramientas que están viendo en pantalla, más allá de sus diferencias, tienen una similitud. Todas hablan SNMP y con cualquiera de ellas puedo monitorear mi red, tener gráficos y generar alertas. Con cualquiera de ellas. ¿Cuál es la diferencia? Y este es un tema de debate que acá no lo vamos a dar porque se nos puede ir 2 horas porque es un tema muy apasionante. ¿Qué pasa cuando me voy con las open source?
Seguramente responde Isabel, que está conectada desde Guayaquil, o el amigo Homer. Si me voy por la open source, es gratis, no gasto dinero. En cambio, si me voy por acá, tengo que pagar. La realidad, mis amigos, es que con cualquiera tienen que pagar, porque las propietarias, las que tienes que pagar licencia, uno de los atributos o beneficios de pagar licencia es que te facilita mucho la configuración. Son aplicaciones muy intuitivas, que todo se hace desde una paginita web, casi que con siguiente. En cambio, las open source necesitas un conocimiento amplio de Linux, necesitas un conocimiento amplio de la base de datos que utiliza esa herramienta. Y para tener este conocimiento necesitas contratar un especialista y ese especialista le tienes que pagar sueldo. Y si se va el especialista de vacaciones, no te puedes quedar sin monitoreo. Así que necesitas contratar al menos 2 especialistas que le tienes que pagar sueldo. En cambio, si te vas por este camino, probablemente no necesites ese especialista. Entonces, lo que aquí te ahorras en el costo del software, lo gastas en sueldo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe nada gratis. Ambas las pagas. Tú decides con cuál te sientes más cómodo. Entonces, ¿qué debe hacer un NMS? Cualquiera de estos o con el que ustedes decidan trabajar. Me debe permitir cargar OIDs. Me debe permitir gráficos históricos y en tiempo real. Me debe permitir tendencias, evaluar patrones, saber que algo se está degradando. Me debe permitir alertas, generar mensajes por Telegram, por correo electrónico, entre otros canales de mensajería. Todo eso lo debe hacer un NMS. Si el que yo estoy evaluando cumple con esto, entonces está perfecto. Entonces, bueno, esto fue lo que les mencioné. El mito de pensar que el open source es gratis y no voy a gastar dinero versus el propietario. Vas a gastar en ambos casos. Ahora bien, ¿dónde ubicamos nuestro sistema de monitoreo? On-premise, on-premise significa local, en mi oficina o en la nube. Ninguna de las dos opciones son buenas o malas, depende de lo que yo quiera. Si lo coloco local, tengo menor latencia y puedo monitorear siempre mis equipos así se caiga el internet. Pero yo soy el responsable de guardar los datos y de mantener el hardware. Si lo tengo en la nube, tengo alta disponibilidad y réplica automática porque normalmente esos son los planes que ofrecen las máquinas virtuales en la nube. No tengo que preocuparme por mantener el hardware, pero dependo del internet. Si se cae el internet, quedo ciego por todo ese tiempo que el internet está caído. Entonces, on-premise, lo que están viendo en pantalla es un gráfico típico de una red con router, radioenlaces. Por acá pudiésemos colocar una OLT también. Entonces, cuando está local, si quiero monitorear mis equipos, los tiempos de respuesta van a ser obviamente bajos. Si falla el internet no pasa nada, yo sigo teniendo mi monitoreo. Cuando lo tengo en la nube, si bien tengo garantía de que este equipo nunca se va a apagar, pero si se cae el internet, pierdo toda esta información. Muy bien, automatización y alertas. ¿Qué me permite MikroTik? Que no lo permite otro fabricante. Puedo tener scripts que se combinen con SNMP para monitorear cosas que a lo mejor de forma nativa el equipo no reporta vía SNMP. El sistema de monitoreo, cualquiera que sea, debería permitirme, si es un sistema relativamente moderno, integrarlo con Telegram para que mis grupos de soporte de la empresa reciban las alertas de forma oportuna, en tiempo real o casi en tiempo real. El sistema de monitoreo debería permitirme crear 2 tipos de alertas. ¿Cuáles son los 2 tipos de alerta? Uno, cambio de estado. ¿Qué es un cambio de estado? Abierto o cerrado. Arriba, abajo. ¿El puerto está activo o no está activo? Ahí no hay más.
Por otra parte, tenemos lo que son por umbrales. ¿Qué es umbral? Bueno, si mi potencia de resección, que está en menos 50, baja a menos 60, genérame una alerta. Aquí cambió un umbral, superé un umbral. Lo mismo la temperatura. Si la temperatura que está en 21 grados sube a más de 25, genérame una alerta. Esto sigue siendo un umbral. Entonces, eso debería configurar. Y por supuesto, lo formal. ¿Qué es lo formal? Tener envío de correos y en algunos casos mensaje de texto. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cómo nace una alerta en un sistema? ¿Cómo debería manejar esa alerta mi NOC, mi Centro de Control y Operación de la Red? Si se supera un umbral, por ejemplo, la potencia cae a un valor menor a menos 70, el NMS evalúa, lo compara con una regla, a ver si se superó o no el umbral, dispara un evento que va a crear una notificación y esa notificación llega a mi equipo solucionador, Telegram, email o mensaje de texto. ¿Por qué? Porque hoy en día no tiene sentido los sistemas de monitoreo tipo vigilante. Alguien que está con los ojos cuadrados pegado a la pantalla. Y justo la falla va a ocurrir cuando esa persona va al baño, se retira un momento para almorzar. En ese momento llega la alerta y no la ve. Eso no tiene sentido. Hoy en día todos los sistemas nos permiten generar alertas automáticas. Hay que aprovecharlo. Entonces, corregir antes del reclamo. Un enlace sano, supongamos que tenemos un enlace que en las condiciones de instalación quedó en menos 62 dBm. Bueno, yo le voy a configurar un umbral para que si ese valor llega a un valor menor a menos 70, me notifique. Entonces, aquí ocurrió, pasó de menos 62 a menos 75. Esto quiere decir que el enlace está degradado. ¿Por qué se degradó? Una obstrucción, se movió la antena. Entonces, aquí el enlace todavía sigue activo. Eso me permite hacer un correctivo a tiempo, inclusive antes que el cliente se entere. Es imposible, mis amigos y amigas, es imposible que nosotros nos demos cuenta de esto y generemos realmente un mantenimiento correctivo a tiempo sin un sistema de monitoreo. Es imposible. Y aquí lo tenemos, fíjense, esta es una gráfica que genera el sistema libre NMS. Miren acá cómo se ve la potencia en menos 62 y cómo cayó a menos 75. En este momento se genera mi alerta y me llega un Telegram. Muy bien, vamos a hablar de buenas prácticas de lo que sería el ISP en entornos empresariales. El ISP en entornos empresariales. Ok. Siempre que podamos, la versión 3. Segmentar, tener una VLAN para monitoreo, restricción por IP, nunca la comunidad pública y un usuario dedicado. No el admin, nunca el admin. Entonces, diseñemos hoy para la red de mañana. De una vez definamos nombres, robustos nuestros equipos, nombre de grupos, porque ahorita lo vamos a ver en vivo, en los sistemas de monitoreo, cualquiera que sea, tú defines grupos. Entonces, por ejemplo, tengo el grupo que se llama router, el grupo que se llama servidores, el grupo que se llama radioenlaces, y dentro de cada grupo a lo mejor lo tengo catalogado por localidad. Este grupo se llama Guayaquil, este grupo se llama Quito, entonces ahí están los equipos de esas ciudades. Siempre la organización que me permita crecer. No hay una regla general para todo. Cada quien tiene su lógica. Lo importante es que respetemos esa lógica y tengamos nuestra estructura dentro del sistema de monitoreo organizada. La retención. Monitorear genera gráficos. Generar gráficos consume espacio en disco en los equipos. Entonces, si el espacio en disco, donde está instalado mi sistema de monitoreo, no es muy grande, entonces yo debería limitar la cantidad de tiempo que almaceno las gráficas. A lo mejor tengo una regla y almaceno las gráficas solo de un año. Después de un año borro las del año pasado, por ejemplo. Son decisiones que tenemos que tomar. La tendencia.
Los sistemas de monitoreo te permiten generar tendencias que te permiten tomar decisiones. Por ejemplo, darte cuenta que tienes que crecer en la capacidad de megas o en la cantidad de megas que necesitas para tu red. Eso te lo da una tendencia. Darte cuenta que ya hay 2 routers que tienes en nodos importantes, que el CPU todos los meses sube un poco más. Sube un poco más porque tienes más tráfico. Entonces ya vas por el 70%. Gracias a esta tendencia te das cuenta que tienes que buscar un equipo de un nivel superior. Y bueno, esto es un regalo para ustedes que también les interesa monitorear energía. Fíjense, hay varios modelos de MikroTik. Yo les estoy mostrando aquí en pantalla el más económico. Es el RB Map 2ND. Este equipo se alimenta en voltaje DC como muchos MikroTik. Pero la ventaja es que la alimentación que le está recibiendo la puede monitorear desde el menú System Health. Entonces imagínense que este equipo lo están alimentando del banco de baterías. Entonces, ¿qué te permite monitorear el banco de baterías? Así de sencillo. Entonces tienes un equipo que te permite monitorear el banco de baterías, que a su vez está alimentando un inversor cargador que no habla SNMP porque es un inversor cargador de hace 20 años, pero funciona perfecto. Entonces, con este equipo le estás dando la inteligencia y puedes ver entonces cómo tu batería se va descargando a medida que, obviamente, se fue el suministro eléctrico principal y el consumo genera que las baterías se vayan agotando. Entonces, tienes monitoreo de tus baterías. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense. Estás monitoreando un banco de baterías de 13.5 voltios. Aquí hubo una falla del suministro eléctrico principal. Eso significa que todo depende de las baterías y las baterías empezaron a agotarse. Entonces tú puedes crear un umbral, no sé si lo aprecian ver acá, fíjense, aquí hay un color amarillo y un color rojo, que te genere 2 tipos de notificaciones cuando el voltaje, bueno, precisamente supere esos umbrales. ¿Para qué? Para que vayas rápidamente al nodo y a lo mejor te llevas una planta eléctrica portátil para cargar mientras llega el suministro eléctrico, para que te lleves una batería cargada, etcétera, etcétera. Y que eso no se quede allí, que nos genere alerta, fíjense, voltaje de alimentación, batería inversor cargador, menor a 13 voltios. Entonces, 5 ideas. Con esto cerramos la presentación. Les voy a hacer una pequeña demostración y pasamos a las preguntas y respuestas. Entonces, 5 ideas para que se las lleven para su próxima guardia, si les interesa el tema de monitoreo. PIN no es monitoreo. SNMP convierte datos crudos en información operativa real. Las OID y las MIP son la base, pero pregunten solo lo necesario. Utilicen cuando puedan versión 3. Monitoreen lo que importa. Lo que importa son las variables de funcionamiento, más allá de si está caído arriba, si hay PIN o no hay PIN. Y la alerta es el corazón. No hacemos nada si tenemos el mejor sistema de monitoreo del mundo, con las mejores gráficas del mundo, si no generamos alertas. Entonces, vamos a ver acá una breve demostración para que entiendan un poco más de qué se trata esto. Vamos a compartir, vamos a detener esto por acá un momento. Ok, y voy a cambiar acá la pantalla. Y vamos a compartir esta, ok. Perfecto, entonces fíjense, volvemos a este MikroTik que les mostré. Entonces, ya sabemos que él habla SNMP. IP, SNMP. Está habilitado. Él habla SNMP en el puerto UDP 161, pero yo, si quiero monitorear este equipo, por ejemplo, de un NMS que está en la nube, jamás debería intentar monitorearlo por ese puerto porque ese puerto es vulnerable. Por ahí van a venir los hackers. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Lo primero, una regla en el firewall de nateo donde yo digo, por ejemplo, vean acá, todo lo que vaya dirigido a mi router, a la IP pública, al puerto UDP 50161, que no es un puerto estándar, hazle un redirect al puerto 161. Entonces, mi sistema de monitoreo en la nube hace esa consulta al puerto que no es estándar y después la regla de redirect lo lleva al 161. ¿Qué otra cosa debería hacer yo acá? Fíjense, una regla de RAW para proteger mi equipo, porque ya habla SNMP. Entonces yo le digo pre-routing, todo lo que tenga como destino UDP
161, que venga apuntando mi IP pública, vamos a copiarla por acá, que venga apuntando mi IP pública, acción drop. Nadie desde internet tiene que buscar hablar SNMP con mi router, entonces ya aquí me estoy protegiendo. ¿Por qué? Porque la consulta va a venir es por un puerto que no es estándar, que es el 50161. Y aquí tengo otra regla, fíjense, con 51161. ¿Por qué? Bueno, porque hice dos para mostrarles cómo se maneja la versión 2 y la versión 3. Entonces creo, fíjense que esta regla aquí no hace match, salvo que alguien trate de escanear. Ok. Entonces la misma lógica, otra regla, pero usando el 51161. Debería ser un solo puerto, pero como le voy a hacer dos demostraciones, entonces lo hice así. Entonces vamos a IP SNMP para que vean. Fíjense que creé dos comunidades. La versión 2, ¿cómo sé que es la versión 2? Porque security está en none. Y otra comunidad que cree que es la versión 3. Security lo pasé a private y fíjense que tiene protocolos de autenticación y encriptación y un password para cada uno. Entonces, ahora, ¿cómo monitoreamos? Ok, ahora nos vamos al sistema de monitoreo. Yo utilizo SNMP, disculpen, utilizo PRTG para las demostraciones porque es muy fácil de configurar, es muy intuitivo. La misma lógica tendrían que aplicarlo ustedes si, por ejemplo, tienen Savix. Obviamente, la creación de dispositivos, sensores en Savix es mucho más complejo. Pero la lógica, que es lo que quiero que se lleven, es la misma. Entonces, vamos a verlo acá, fíjense. Aquí está PRTG. Ok. Yo aquí ya agregué este router que están viendo en pantalla, pero fíjense, vamos a mostrarle qué necesito para agregar un router. Ok, necesito darle un nombre. Ok, lo llamé Core ISP. Necesito darle la IP pública porque este sistema está en la nube. Si no estuviese en la nube, bueno, la IP privada. Un icono, ok. Y fíjense, por acá viene entonces, ¿qué versión? Ok, le digo que es versión 3. ¿Qué tipo de autenticación? Fíjense, acá está la comunidad y aquí está el password de autenticación y aquí está el password de encriptación. Ya con eso este equipo responde. Entonces yo aquí puedo agregar mi primer sensor que lo agregué que es el uptime, pero vamos a borrarlo y lo vuelvo a agregar. Lo borro, ok, le digo agregar sensor, me voy acá a SNMP, busco uptime y le doy continuar, ya lo agrega. Ok, vamos a agregar otro sensor, vamos a agregar SNMP y vamos a agregar carga del CPU load. Ok, le doy continuar. Vamos a refrescar acá, le digo check now para que refresque. Y fíjense que me dice que está en 1%. No sé si lo alcanzan a ver, acá está 1%. Ok. Y ahora vamos a agregar igual SNMP y vamos a agregar tráfico. Ok, y fíjense que él detecta, disculpen, SNMP, tráfico. Él detecta todas las interfaces que tiene este router, es un router virtual. Vamos a agregar a las 5. Ok. Pero lo que acabo de agregar son, digamos que variables estándar. Pero si necesito algo especializado, entonces, ¿cómo se haría? Miren, fíjense. Agregar sensor y le digo aquí SNMP Custom. Y aquí yo tengo que decirle entonces, mira, por ejemplo, esto va a ser la potencia de recepción. Coloco aquí la OID, que ya saben que la puedo buscar desde el terminal, escribiendo el comando interface wireless spring OID. Y le digo cuál es la unidad. Bueno, la unidad son decibeles referenciados a un milivatio, dBm. Y es un número que es flotante, que puede ser negativo. De hecho, va a ser negativo. Las potencias de recepción son negativas. Aquí me da error porque no estoy colocando la OID. Pero así se haría. Déjenme mostrarle uno que tengo por acá en monitoreo para que vean que es tal cual como les digo. Vamos a buscar por acá un radioenlace. Ok.
Ok, fíjense, aquí está un radioenlace MikroTik. Y miren, por ejemplo, acá está, miren. Potencia de resección canal 0. El valor está en menos 57 dBm. Vamos a darle clic y voy a Settings. Y miren que aquí está la OID, el nombre y dBm, tal cual lo que les mostré. ¿Qué debería tener yo acá? Vamos atrás. Miren, dato en vivo. Esto es cómo va fluctuando la potencia de resección entre menos 58 y menos 55. Eso es normal. Los últimos 2 días, fíjense cómo va. Pero aquí una caída. Entonces se supone que aquí yo configuro una notificación que en este caso sería un threshold, donde yo le digo, mira, si el valor de BM está por debajo de menos 60 por al menos 60 segundos, envíame un Telegram. Un Telegram notification down. O un correo. Lo que sea. Lo importante es que hagamos la notificación. Entonces, bueno, esto es lo que teníamos preparado para hoy. Ahora sí, Arnaldo, preguntas y respuestas. Excelente información compartida, Luis. Aquí tenemos preguntas. Homer Gutiérrez pregunta, ¿la comunidad es como el grupo de trabajo que se asigna en las computadoras? Sería una buena comparación. Sí, pudiese ser como un grupo de trabajo. ¿Dónde se define la IP que se está usando para monitoreo? ¿Y qué coloco en SNMP Community? Acá, en IP, SNMP. Community, aquí le das el nombre y donde dice address, aquí es donde especificas las IPs o el segmento de red, como quieras. Fíjate que puedes agregar varias, desde donde tú puedes interrogar al equipo. Cualquier IP que no esté acá no va a responder SNMP por más que tenga la comunidad correcta o las contraseñas correctas si es la versión 3. ¿Cómo se llama el equipo para monitorear lo de las baterías? ¿Y cómo iría conectado o a qué me intereso? Ok, fíjense. Vamos a dejarlo por acá. Ahí lo tienen en pantalla. No es el único modelo. Les estoy mostrando el más económico que pudiesen utilizar. Es el RB Map 2ND. Arnaldo y los amigos de Fornese los pueden cotizar si lo necesitan. ¿Cómo iría conectado? Déjenme ver si tengo por acá una pizarrita para hacerles un diagrama rápido. Ok, fíjense, ¿cómo iría conectado? Este es el equipo Map. Aquí va un plug DC, un plug. El plug DC, que se lo pueden comprar en cualquier lado porque eso cuesta $0.50. Tiene un pin positivo que va con un tornillito y un pin negativo. Ok, el positivo va al positivo de tu batería o tu banco de baterías. El negativo va al negativo de tu banco de baterías. A su vez, esta batería también en esos mismos pines positivo y negativo está conectado a tu inversor. Este es el inversor. Y el inversor tiene una salida que te entrega voltaje AC y tiene una entrada que recibe energía AC del suministro público. Aquí se supone que están conectados todos tus equipos. ¿Qué ocurre? En condiciones normales, cuando tienes suministro público, la batería está totalmente cargada y tú vas a ver en el menú System Health y en tu sistema de monitoreo, por ejemplo, 13.5 voltios. ¿Qué pasa cuando falla el suministro público? Para mantener la salida AC, tienes que tomar la energía de la batería. Entonces la batería se va a empezar a descargar porque estos equipos están consumiendo. Entonces ahí creas tu primer umbral. ¿Qué va a ocurrir? Normalmente cuando falla el AC hay una caída inmediata. Por ejemplo, pasa de 13.5 a 13. Eso va a ser inmediato. Entonces ahí tienes tu primer umbral. Con este primer umbral ya tú sabes que se fue la energía en el sitio. Y luego creas otros umbrales, por ejemplo, cuando llegue a 12.5 y así
obviamente hasta un valor que sea el mínimo aceptable para que te dé tiempo de ir al sitio, recargar, así sea con una planta eléctrica portátil, la batería. Pero así sería la conexión, un plug DC, terminal positivo al positivo de la batería, terminal negativo al negativo de la batería. Si desean obtener más información sobre los productos de MikroTik, nos pueden escribir al siguiente correo, que lo estoy colocando aquí en el chat. ¿En qué caso se marca solo escritura en SNMP? Ok. Esta explicación, hola Vanessa, ¿cómo estás? Es un poco más compleja, pero le voy a dar la idea general. La idea general. Hay ciertos parámetros que no te entrega MikroTik por SNMP. Simplemente, bueno, porque tomaron la decisión y no lo entrega. Por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros que habla MikroTik? Lo que nos responda por acá. Por ejemplo, ok. Yo sé que si escribo interface, wireless, print OID, me muestra las interfaces wireless, que en este caso este equipo no tiene, me muestra las interfaces, me muestra el menú System Help, pero supongamos que yo quiero monitorear algo que se llama clientes conectados PPPoE. Quiero saber la cantidad de clientes conectados que tengo a nivel de PPPoE. Eso no es una variable que el equipo te va a entregar vía SNMP. No hay manera. Tú quieres monitorear es cuántos clientes tienes conectados, así de sencillo. Eso no te lo entrega SNMP. Pero MikroTik sí te lo entrega si tú haces un script. Entonces les voy a mostrar acá un router de un cliente donde tengo ese script creado para que entiendan de qué se trata el SNMP de escritura. Miren el script, bien sencillo, miren. Guárdame una variable lo que está en el menú ppp active print count only. Básicamente está contando los clientes PPPoE. Este resultado se almacena en una variable. Si yo voy a System Scripts y voy a Environment, por acá debería estar. Vamos a ver. ¿Será que se está ejecutando? Sí. Ah, pero esto no te lo guarda. Sí, debería guardarlo en una variable. No entiendo por qué no está acá. Vamos a ejecutar esto a ver si lo... Ok. Fíjense que arrojó el número. Hay 967 clientes conectados. Mírenlo acá. PPV activos. Ok. Pero repito, el problema está que esto no lo puedo interrogar vía SNMP porque no hay una OID para este valor. Pero, ya la tengo aquí. Ya está dentro del router en una variable. Entonces, ¿en qué consiste la escritura, Vanessa y resto de compañeros? Hay un script, mejor dicho, hay una OID que si yo la utilizo, puedo ejecutar el script de forma remota. Y el resultado del script se lo trae mi sistema de monitoreo y lo grafica. Vamos a verlo en el sistema de monitoreo, fíjense. Vamos rápidamente al sistema de monitoreo. ¿Dónde quedó? La ventana. Y vamos a buscar clientes activos. Ok, miren, aquí estoy nuevamente en el sistema de monitoreo. Miren esto. Bueno, primero que nada, vean que lo que les digo no es mentira, miren. Este es tal cual lo que les acabo de mostrar. Miren, aquí se está monitoreando los clientes activos. ¿Cómo hice yo para monitorear eso si eso no es SNMP? Bueno, en la configuración del sensor, yo utilicé esta OID en particular. Olvídense del número 9, vamos a dejarlo aquí una X. Resulta que MikroTik es tan maravilloso que si tú agarras y interrogas esta OID y reemplazas X por el número del script, en el caso del MikroTik que les mostré, ese es el script número 9. Si tú interrogas un equipo MikroTik con esta OID, reemplazando el último número por el número del script, él te va a ejecutar el script de forma remota y te va a graficar la variable. Ahora bien, para que eso funcione, Vanessa, tengo que habilitar el permiso de escritura. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando un comando. Ese comando ejecuta el script. Espero que se haya entendido. Esto tiene un poco más de complejidad, pero creo que se lleva en la idea general.
Tenemos otra pregunta. ¿Consume bastantes recursos el uso de SNMP? Homer, si utilizas solo las OIDs, tal cual como les he mostrado, el consumo es muy, muy, muy bajo, casi insignificante. Si utilizas una MIP completa, que no sería lo recomendado, sí puedes llegar hasta saturar el CPU del equipo. Pero para preguntas individuales con OIDs, el consumo es casi insignificante. Agradecemos a todos por su participación en este webinar y también al ingeniero Luis por su valiosa intervención. Nos estaremos viendo en el siguiente webinar. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, saludos a todos, gracias. Nos vemos en el próximo webinar.